Buenos días, gente. Somos Santiago Casale y Pedro Ramírez. Y hoy les vamos a presentar nuestro programa llamado Tiempos Violentos. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo programa de Tiempos Violentos, esta vez para hablar sobre la Guerra Fría con la participación de Javiera Verdugo y Santiago Casale. Hola Pedro, gracias por invitarme a tu programa. Hoy día voy a defender a Estados Unidos como la gran potencia que fue, así que empecemos. Muchas gracias por estar aquí presente y aceptar la invitación. Y bueno, partamos definiendo qué fue en general la Guerra Fría. Esta fue una situación de hostilidad entre dos grupos de naciones que, sin llegar al empleo declarado de las armas, cada bando intentó, digamos, minar el régimen político o la fuerza del adversario por medio de la propaganda y de la presión económica. Ustedes desarrollarán más a fondo este tema, pero dado que es muy importante y se ha comentado muchísimo desde hace bastante tiempo, por décadas, iniciemos con lo más básico. ¿Qué es desde tu perspectiva, Javiera, lo que define a Estados Unidos como una potencia económica y cuál es la diferencia desde el mismo punto de vista económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética? La Guerra Fría nos ha desembocado un mundo unipolar que es dominado por Estados Unidos. Era una democracia occidental con economía de libre mercado, lo que le hace único progresar tanto, a diferencia de la Unión Soviética, que pretendía respetar sus fronteras. Bajo el sistema capitalista, el control del sector público es el mínimo a diferencia del lado comunista. Por su parte, Estados Unidos veía en el comunismo una amenaza para Europa. Estados Unidos apostó por una estrategia de contención del comunismo mediante lo que lo denominó Doctrina Truman. La extensión económica de esta doctrina fue el Plan Marshall, un programa de ayuda para la reconstrucción y reactivación de la economía europea en contra del comunismo que promovía la Unión Soviética. Garantizar un alto nivel de empleo otorga la estabilidad de los precios. Actividad económica organizada y coordinada por una interacción entre comprador y vendedor que se produce en los mismos mercados son una de las características que promovía el capitalismo. En este sentido, merece destacar la alianza militar de la OTAN, creada en 1949 por Estados Unidos. Gracias a acuerdos como el GATT y las instituciones del FMI, el comercio internacional florecía y el capitalismo vivía sus años de apogeo. Las décadas de los años 50 y 60 estuvieron marcadas por la prosperidad económica en el bloque capitalista. En Estados Unidos la población crecía, la actividad empresarial marchaba a la perfección. Debido a la crisis de 1973, Estados Unidos tuvo que salir de la crisis pasando de las ideas de Keynes a las ideas neoliberales, privatizando empresas del sector público, apostando por un mayor peso del sector de servicios y modernizando su industria. Estados Unidos supo manejar el mercado y a la gente a nivel mundial. En cambio, el bloque comunista termina cayendo debido a sus grandes déficits energéticos y una agricultura poco productiva. También la industria soviética había quedado obsoleta en cuanto a su capacidad para producir bienes de consumo y el nivel de corrupción era muy grande. La Unión Soviética era un país comunista con una economía de planificación centralizada. Esto implicó la nacionalización de la industria, la distribución centralizada de la producción, el control de la agricultura y abolir la circulación constante de dinero, la empresa privada y el libre comercio. Criticaba al capitalismo por basarse en la explotación de la clase trabajadora en beneficio de unos pocos individuos que acumulan. Con las tensiones en Alemania, llevaron a la Unión Soviética a aglutinar a los países comunistas de Europa del Este bajo el Pacto de Varsovia de 1955. En la década de 1940, la economía era prácticamente autosuficiente. En la de 1950, se experimentó un favorable periodo de crecimiento económico. Con la crisis del petróleo de 1973 y el prestigio internacional de Estados Unidos muy frágil tras la guerra de Vietnam, la URSS vio la oportunidad de consolidar su hegemonía política, económica y militar a nivel mundial. Frente al suceso del paso de las ideas keynesianas a las neoliberales por parte de USA, la URSS y su área de influencia se agruparon en la Comecon, que hacía frente a Occidente en lo financiero y su función era buscar la cooperación económica entre los países comunistas. Muy bien. Siguiendo en esta línea,
Pero en cuanto al progreso social en el marco de la Guerra Fría, ¿cuál crees que es el principal factor de la Unión Soviética que lo hace un Estado avanzado en esta materia? La carrera espacial fue una parte importante de la rivalidad entre estas dos potencias, donde la URSS fue la primera en llegar al espacio con el satélite artificial Sputnik 1. Un mes después lanzaron el Sputnik 2 con el primer animal a bordo, Laika, la perra. La URSS fue la primera potencia en llevar un ser humano al espacio. En la carrera armamentística, lo más llamativo fue la crisis de los misiles en Cuba, en donde la Unión Soviética logró mostrar su poderío con las armas explosivas. Variados avances científicos lo llevaron a competir igual a igual con USA. Perfecto, Santiago. ¿Cómo podemos relacionarlo a la situación occidental, Javiera? Porque, como dice Santiago, el espacio fue un escenario importante para la Guerra Fría, pero entre otras cosas no es así. En tanto al progreso, fue un periodo de gran expansión mundial, tanto social como económica, que se caracterizó por ser transnacional, más allá de las fronteras, y por promover una sociedad de consumo de masas. Hubo grandes avances tecnológicos de Estados Unidos como computador, tarjeta de crédito, satélite, nave espacial, teléfono celular, televisión por cable y muchos más. Además estuvo la carrera espacial, que fue una parte importante de la rivalidad cultural y tecnológica, donde Estados Unidos llega primero a la Luna. Tenemos la energía nuclear, que también tuvo un gran avance, y Estados Unidos fue el primer país en emplear la bomba atómica. Tenemos la revolución de transporte público y un gran auge de estudios secundarios y superiores. Estados Unidos siempre logró destacarse frente a sus oponentes y otros países. Claro, podemos entonces observar un contraste entre ambas potencias. Sin embargo, ambas naciones tuvieron un impacto poderoso en el resto del mundo. Por un lado, millones de personas fueron asesinadas en la guerra de poder entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como en Corea, bueno, en Cuba también murió gente, en Vietnam, pero también existió una importante influencia en materia de las doctrinas que ambas potencias defendían. El papel de Estados Unidos durante la Guerra Fría en América Latina fue muy importante e influyente. Lograron que gran parte de los gobiernos latinoamericanos rompieran relaciones con la Unión Soviética, lo cual tuvo un éxito notable. También promovieron la creación de organizaciones de Estados Americanos, OEA, donde los Estados miembros se comprometían a mantener una solidaridad continental, deseada por Estados Unidos, y una no intervención total, deseada por América Latina, junto con los principios de democracia. Además tuvo fuerte expansión en Europa como en Reino Unido, Alemania Occidental, Holanda, Italia, Grecia, Turquía, entre otros. No estoy de acuerdo con lo que plantea Javiera. La URSS tuvo una fuerte expansión en Europa del Este con el denominado Pacto de Varsovia, como Ucrania, Kazajistán, Letonia, Lituania y Georgia. También incrementó su influencia en Asia, en países como China y Corea del Norte, que adoptaron su pensamiento político con algunas modificaciones. Los países con influencia por parte de Rusia se organizaron en el Consejo de Ayuda Mutua Económica, llamada Comecon, que se ayudaban en materia económica. Muchas gracias por sus comentarios, por compartir con nosotros su acabado conocimiento. Y bueno, vale la pena agregar a toda esta discusión que la Guerra Fría llegó a su fin gradualmente. Como muchos historiadores saben, la unidad en el bloque comunista se está desmoronando a lo largo de los años 60 y 70, cuando se produjo una división entre China y la Unión Soviética. Y bueno, mientras tanto Japón y ciertos países occidentales se estaban volviendo más económicamente independientes. Como resultado, digamos, se desarrollaron relaciones internacionales cada vez más complejas y los países más pequeños se volvieron más resistentes a la superpotencia. Entonces la Guerra Fría realmente comenzó a derrumbarse y, bueno, sobre todo durante la administración de Gorbachev, quien, digamos, cambió los aspectos más totalitarios del gobierno soviético e intentó, democratizar su sistema político. Y, bueno, vale la pena también
Aparte de eso, añadir que los regímenes comunistas comenzaron a colapsar en Europa del Este y los gobiernos democráticos se levantaron en Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, seguidos por la reunificación de Alemania Occidental y Oriental bajo los queridos auspicios de la OTAN. Mientras tanto, las reformas de Gorbachev debilitaron en gran medida a su propio Partido Comunista. Bueno, y como hemos visto en esta discusión, todo esto permitió que el poder pasara a los gobiernos constituyentes del bloque soviético y la Unión Soviética, por ende, se derrumbó a finales de 1991, dando lugar a 15 nuevas naciones independientes, incluida una Rusia con un líder anticomunista. Así es que yo creo que es lo más adecuado y sensato terminar este programa diciendo que, y así me despido, que no hay mejor forma de determinar nuestro futuro que examinando al pasado histórico. Así es que le agradezco muchísimo la conversación y por supuesto a la audiencia por escuchar y espero verlos pronto en otro capítulo. Esto fue Tiempos Violentos. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias, gente, por sintonizarnos. Nos vemos la próxima.